Hola jóvenes, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Nuevamente arrancamos este proyecto denominado Pre-Infest Lab, que ha sido diseñado con mucho cariño, con mucho amor y de verdad es que hoy estamos aquí para atender todas sus necesidades. Es un momento bien interesante para todos donde queremos que tengan la mejor condición, estén felices y queremos tener los mejores estados de ánimo. Me gustaría saber desde dónde nos están interactuando, pero para dar respuesta a eso, mis queridos chicos, miren lo que está apareciendo aquí en pantalla y es importante que escaneen ese código QR. Nos gustaría saber de dónde se están reportando, cuáles son esas ciudades las que más participan y la verdad es que lo recibimos con mucha emoción. Empezamos de nuevo este gran proyecto llamado Preinfer Lab, que tiene por objetivo resolver, aclarar dudas, fundamentar los componentes, las competencias, todas aquellas áreas en las cuales siempre hemos venido trabajando en todos los pre-IFES que nos encontramos, desde La Guajira hasta Pasto, desde Oriente hasta Occidente, en la costa, en la región pacífica, en la región andina, en la región orinoquía y en la región andina, en todo el centro del país. Participamos desde toda Colombia. Y por favor, esta es nuestra mejor forma en la cual se pueden comunicar con nosotros. Este es un código que les va a dar un acceso a WhatsApp y les va a permitir a ustedes siempre tener un seguimiento. Como les dije, este proyecto de Preinferla es muy ambicioso y se preguntarán, ¿cada cuánto nos vamos a encontrar? Pues la respuesta es que cada 15 días, jóvenes, todos los viernes, cada 15 días, todos los viernes tendremos este espacio con toda la mejor de los ánimos, con toda la alegría y con profesores con un nivel de energía muy satisfactorio para lograr esas metas de aprendizaje. Alguien me pregunta y por acá me señalan unos chicos, ¿cuál es la ciudad que más participa? ¿Cuál es el colegio que más hoy tiene grandes estudiantes? Vamos a ver cuál es ese pilo que está ahí escondido. Jóvenes, pero nuevamente les digo, miren acá donde nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Aquí tienen un canal de acceso directo a WhatsApp y lo importante es que no se queden por fuera. Repito, cada 15 días todos los miércoles, jóvenes, todos los miércoles vamos a estar. Aquí estoy viendo, caramba, que en las redes ya algunos se están participando, pero caramba, por acá me dicen que de Madrid, me dicen que de Cartagena, ya los muchachos me dicen Elian, BP7, por acá Jonathan desde Soacha, caramba, qué bien, desde Neiva, caramba, interesante que nos están viendo. Vamos a ver cuál es la ciudad que hoy en realidad abarca toda esa familia llamada Edúcate, llamado Grupo Edúcate. Hoy lo hacemos todo con un sueño, ponemos todo el corazón, tenemos todo el empeño para desarrollar esta actividad que hoy tenemos muy bien planteada y ejecutada para ustedes. Entonces, en ese orden de ideas, mis queridos chicos, viene un aspecto fundamental para todos. ¿Y cuál es ese aspecto fundamental? ¿Qué nos dice nuestro fondo? ¿Qué nos dice nuestra diapositiva? ¿Qué sugerencias? Oigan bien, ¿qué sugerencias? A ver, veo que el chat se está moviendo, hay bastante interacción y quiero saber cuál es el punto más importante. Bueno, óiganse bien, ¿cuál es el punto más importante que debemos tener en cuenta a la hora nosotros de ir a presentar una prueba a saber? Veo que se está moviendo acá, me dicen que desde Santa Marta, me dicen que desde Ocaña, me dicen que Cartagena, Soacha, pero aquí por acá me dicen Colegio Normal Superior de Santiago de Cali. Natalia, qué bien, ganó el Barça, por acá me dice uno, bueno, está bien, por acá Colegio Portal Campestre de Girón. Hace mucho tiempo estuve por ese colegio, caramba, una ciudad hermosa. Bueno, entrando en contexto, mis queridos amigos, ya pronto vamos a ir viendo cómo se va moviendo estas redes, pero miren este aspecto fundamental. Ojo con lo que viene, jóvenes, ojo con lo que viene. Y empezamos con estas sugerencias, digamos, que trazan el norte, porque creo que todos los que están aquí quieren tener notas excelentes. Me gustaría saber cuáles son las notas a las que aspiran, o los puntajes, perdón. Hablemos de puntajes. ¿Quiénes van por ese 450? ¿Quiénes van por ese 380? ¿Quiénes van por ese 390? Simplemente que cada quien ponga el número al cual quiera aspirar. Entonces, fíjense lo que estamos encontrando, digamos nosotros aquí
de forma, digamos, muy particular. Fíjense lo que logramos encontrar, jóvenes, y resulta, digamos, esto bastante llamativo, como ustedes lo pueden observar. Entonces, fíjense lo más importante que tenemos aquí. Tiempo por pregunta. A ver, ¿cuánto es el tiempo sugerido que ustedes creen que debemos demorarnos en toda esa cantidad de preguntas que tiene una prueba saber? Rapidito los escucho, vamos a ver quién se mueve. Retomando, como les decía, el tiempo por pregunta. ¿Cuál es el tiempo ideal para resolver preguntas, jóvenes? Rapidito, vamos moviéndonos. Vamos a ver cuántos están por acá. Me dicen que dos, que tres. Vamos a ser más precisos. Ya todos están. Alguien me dijo que 5 minutos. 5 minutos está por fuera, no. Con 5 minutos no nos alcanza el IFE por un día. ¿Cuánto, por favor, rapidito? ¿Cuánto es el tiempo ideal? Voy a colocarlo por aquí. El tiempo ideal, aproximadamente, si uno hace un cálculo muy riguroso, son 2 minutos 15 segundos. La mayoría hablan de que aproximadamente son 2 minutos, jóvenes. 2 minutos. Ojo, miren este elemento fundamental que voy a resaltar aquí. Si están viendo, jóvenes, saltar preguntas. ¿Por qué es importante saltar preguntas? A ver, rapidito, nadie dice por qué es importante saltar preguntas. Para no perder tiempo. Muy bien, ¿desde dónde me dijeron ese mensaje por acá, ingeniero? Francisco dice que es importante, oigan bien, esto. Cuando yo salgo una pregunta, cuando no tengo la más mínima idea, no podemos quedarnos. A veces sí, estamos trabajando de forma vertical y pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, y llego a esa pregunta 6 y nos quedamos así. Me quedo así. ¿Eso qué quiere decir, joven? Es un problema. Nos genera un gran problema, porque no deberíamos, oigan bien, no deberíamos quedarnos en este momento. Aspecto importante, algo para, miren esto que ven aquí, que ahora se va a convertir en un caballito de batalla. ¿Qué tenemos ahí? Se habla de 50-50, jóvenes. Tenemos 4 opciones de respuesta, A, B, C y D. ¿Pero qué permite 50-50? Hay 2 opciones que puedes eliminar y hay 2 opciones que no. Algunos eruditos o entendidos de la materia o unos conocedores del diseño de preguntas hablan de 2 preguntas verdaderas y 2 preguntas falsas. Esto podemos interactuarlo desde diferentes escenarios. Ahora, miren esto por acá. Lo voy a encerrar aquí. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Palabra qué? Palabra clave, jóvenes. Palabra clave. Muchas veces esto que encontramos aquí nos va a salvar. Este es un salvavidas para entender muchas veces el contexto de la pregunta. Y más adelante vamos a ver en unos ejemplos cómo con una sola palabra yo puedo resolver una pregunta. Entonces fíjense cómo esto empieza a moverse. Ahora, algo interesante que llama mucho la atención. Ojo con esto. Algo interesante, dirán, es que, profe, pero eso está rayando mucho. Denos algo para observarnos. Entonces, vamos a seguir cómo trabajamos por allá. Hoy si se dan cuenta, año nuevo, cosas nuevas, y generamos una interacción simple y llanamente pensando en ustedes. Pensando en ustedes. Entonces, ojo lo que decía aquí, y voy a encerrar. Aquí hablamos de qué. ¿De análisis de qué? De gráficas. ¿Por qué es importante? Bueno, muchas veces cuando ustedes vean una pregunta y si dentro del contexto de la pregunta observan una gráfica, el 70% de toda la información y de todo el análisis que nosotros necesitamos nos lo va a dar esa gráfica. Y hay que tener en cuenta muchos aspectos. Si vamos a tener gráficas con diagrama de barras, si vamos a tener tendencias lineales, también, digamos, por acá podemos tener funciones cuando decimos que son crecientes, decrecientes. En fin, tenemos una serie de elementos y de textos discontinuos, como se denominan este tipo de gráficas, de textos discontinuos que nos ayudan a tener un mejor entendimiento, nos ayudan a tener un mejor manejo de todo lo que queremos trabajar. Ahora, algo que a veces para algunos no trasciende, pero sí es importante. Miren esto que les voy a resaltar aquí hoy. ¿Qué están observando? ¿Qué nos dice aquí? Contextos de la pregunta y sus textos. Ojo, eso en realidad lo que nos está enmarcando, que de allí no nos podemos salir. Creo que con algunos estudiantes con los cuales he tenido la oportunidad, digamos, de estar, ya sea en Barranquilla, en Ibagué, por allá por Villavicencio, bueno, estoy pendiente ahí por Villavicencio, iba a decir era Valledupar,
en Girón o en Bucaramanga. Esto es crucial. Creo que muchos de los profesores le han hecho demasiado énfasis en esto. Y por favor, muchachos, sobre este marco del contexto no se salgan. No agreguen cosas que el contexto no diga. Y ahora veremos por qué esto es importante. Entonces, mis queridos estudiantes, pasamos a un segundo elemento de sugerencias. Entonces, fíjense lo que empezamos a lograr. Ahí están viendo algo que se llama claridad conceptual. Ojo, muchas veces, mis queridos, muchas veces, jóvenes, una palabra de estas, le puede a ustedes, ojo, una palabra les puede salvar la vida en una pregunta. Y es muy bueno, y es muy bueno que, ojo, es muy bueno que ustedes tengan muy en cuenta esto. Oigan bien, dentro de los módulos que están siguiendo en todos los pre-IFES que ejecutamos a nivel nacional, todos van a tener una primera parte, que es un elemento conceptual. Y una de las sugerencias muy respetuosas que les vengo a hacer a todos ustedes es que hagamos énfasis y reforcemos muy bien todo esto de los conceptos. Entonces, oigan bien para esto. Miremos bien siempre esto del concepto, porque esto nos va a ayudar a entender demasiado. Oigan bien, nos va a ayudar a entender demasiado. Y es importante, óigase bien, que si yo tengo problemas, óigase bien, y no entiendo muchas veces las preguntas, porque nos salen esas palabritas. Jóvenes, la solución es que en todos los módulos en los que ustedes siguen en nuestros países, al inicio de cada módulo aparece un glosario, aparece un vocabulario y la invitación es a que todos vayan y lean esto. Es importante que lo hagan. Es importante que lo hagan. Segundo, jóvenes, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el elemento de relacionar y proporcional. ¿Qué es relacionar y proporcional? Podemos tener variables que son directamente proporcionales, es decir, que suben al mismo tiempo, que pueden bajar al mismo tiempo, pero también hablamos de variables que son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo una que baja, la otra baja. Y algunos dicen, profe, el ejemplo como los pedales de la bicicleta, y está bien, y creo que algunos que de pronto ya han hecho la prueba saben, se dieron cuenta que en un momento, en una de las preguntas, salió un tema haciendo referencia a los pedales de la bicicleta. Bien, otro elemento importante por acá, jóvenes, ¿cuál es? Identificar las unidades de las variables. ¿Cómo así, profe? Si yo les digo a ustedes, y espero que me respondan ahí por el chat, ¿será que si yo digo que si la temperatura actualmente en Cartagena, 32 metros cuadrados, ¿qué me dirían ustedes? ¿Será que está bien decir que la temperatura son 32 metros cuadrados? ¿Será que la temperatura son 32 kilogramos? Entonces, profe, ¿cómo así que temperatura en metros cuadrados? ¿Cómo así que temperatura en kilogramos? Entonces, cada uno sabe que cuántas son las unidades que existen para medir la temperatura. ¿Cuántas son? ¿Y cuáles son? Muchachos, son 4 escalas. Son 4. Celsius, Fahrenheit, Kelvin y ojo, Celsius, Fahrenheit, Kelvin y nos quedamos allí. Bueno, mis queridos jóvenes, entrando en contexto, entonces, hay cosas y hay momentos que nos ayudan mucho a entender todo el elemento que tiene la prueba. Hoy vamos a hablar específicamente de la asignatura de física. Y ya entrando en física como tal, vamos a ver cuántas preguntas aproximadamente pueden salir de física en la prueba. Vamos a ver quién interactúa. Vamos a ver un elemento que nos ayude a entender cómo vamos a resolver la prueba. Esto se hace más que todo desde el punto de vista docente, pero también es bueno que ustedes lo conozcan. Es cuáles son las competencias que me van a evaluar a mí en física. Física por ser, o mejor, por pertenecer a ciencias naturales. Oígase bien, física por pertenecer a ciencias naturales va a ayudar a seguir, digamos, va a ayudar a seguir, digamos, interactuando de diferentes formas. ¿Sí? Y es bueno entonces que miremos cuáles son esas competencias. Entonces, fíjense que son 3 competencias importantes de las que vamos a encontrar en el área de ciencias naturales y específicamente que se abordan desde
energía interna. ¿Alguien sabe por ahí qué es la palabra adiabático? Entonces es bueno ir relacionando una serie de conceptos. También es importante saber cuáles son las teorías y esas leyes, saber cuáles son las teorías y esas leyes que nos van a ayudar, oigan bien, a entender las teorías que vamos a manejar. Otro aspecto importante es lo que tiene que ver con la explicación de fenómenos, jóvenes. Entonces, fíjense, la capacidad para construir, para dar explicaciones, para justificar, para entender el porqué de las cosas. Y otro elemento que llama mucho la atención a la hora de trabajar es lo que tiene que ver con la indagación. Cuando ustedes hacen cálculos, cuando ustedes empiezan a, digamos, a calcular la velocidad, valga la redundancia, cuando determinan la aceleración, cuando manejan los diagramas de cuerpo libre, todo eso también les permite interactuar y generar. Por aquí estoy viendo que hasta ahora, según hay 692 conectados, y bueno, esto se está moviendo, mis queridos amigos. Entonces, vamos y seguimos, digamos, con el siguiente elemento que viene a bordo, mis queridos jóvenes. Entonces, ya saliendo aquí, digamos, del contexto, entonces viene algo que me va a llamar la atención. Ojo, repito, son tres competencias: uso comprensivo del conocimiento científico, explicación de fenómenos e indagación. Y sigo con lo que viene. Ahora, ¿quién me dice qué pasa entonces con lo que genera, digamos, esto que trabajamos de el componente? Entonces, fíjense aquí, muchachos, vamos a ver cuáles son esos componentes que nos ayudan a entender la física desde hoy. Entonces, miren lo que empieza a aparecer cuando hablamos desde cada uno de los componentes. Por acá estoy viendo Colegio Alma. Bueno, hay una cantidad de jóvenes acá interactuando. Voy apenas por 698, no. La meta es llegar como a 1500, así que necesito que compartan estos jóvenes, necesito que compartan para trabajar de la mejor manera. Entonces, fíjense, vamos a trabajar y dirán ustedes, profe, ¿qué hace referencia? Usted nos puso un color amarillo, un verde, un rojo y un azul. Pero aquí lo que en realidad quiero hablar, de lo que quiero mostrarles, es cómo se está dando, oígase bien, cómo se está dando, oigan bien, cómo se agrupan los temas en física. Tenemos el componente de mecánica, tenemos el componente de termodinámica, tenemos el componente de electromagnetismo y tenemos el componente de ondas. Últimamente el componente que más preguntas, oigan bien todos, últimamente el componente que más preguntas viene aportando el componente de mecánica, seguido del componente termodinámica, electromagnetismo y por último, eso no quiere decir que siempre va a ser así, eso depende de cómo, digamos, se distribuye la evaluación año tras año, pero es importante, digamos, hacer énfasis en esto. Muchachos, nos pueden seguir desde todos nuestros canales y medios de comunicación a través de nuestras redes sociales. Simple y llanamente escaneen el código QR que está apareciendo ahí y es importante que desde ahí nos hagan seguimiento. Vamos a lo que vamos. Ojo con lo que viene. Venimos a entender cuál es la hegemonía para hacer preguntas. Entonces viene esto. La pregunta. Viene la hegemonía y nos dice, la pregunta. ¿Qué es la pregunta? Y ahí estamos viendo, en la diapositiva está saliendo la pregunta. ¿Quién me dice rápidamente cuántas partes tiene una pregunta? Rapidito, vamos a salir, digamos, de la duda sobre esto de lo que estamos, digamos, hablando, queridos jóvenes. Y al entender esto, nos damos cuenta, oigan bien, nos damos cuenta cuáles son las partes con las que tiene una pregunta. Ahora, son tres partes las que tiene una pregunta. Ahí en el chat los invito a que digan cuáles son esas partes. Rapidito, por favor, ahí en el chat me van a decir cuáles son las partes de esa pregunta. Rapidito, ya aquí lo están viendo: contexto, enunciado y qué. Y complemento. Entonces, fíjense, tenemos contexto, enunciado y complemento. Es importante, digamos, que usted sepa cómo se denota una pregunta, pero ya hay que hacer pedagógico es un elemento y una parte exclusiva simplemente para los docentes. Ahora, ¿qué nos llama la atención?
tres partes. Yo le digo, sí, tres partes. Entonces, fíjense, esta primera parte, tenemos otra parte y acá también tenemos otra parte. Entonces, hablamos de contexto, enunciado y complemento. El contexto es donde tenemos toda la información. Primera gran observación. No nos podemos salir de ese contexto. Repito, no nos podemos salir de ese contexto. Ahí tenemos toda la información. Óigase bien, no podemos agregar información que no se nos esté suministrando. Sí, como algunos me conocen, si el caballo es verde y azul y el contexto lo dice, es por quien diseña la pregunta dice que el caballo es verde y azul. No, profe, es que yo no lo he visto, pero para ese escenario, para ese momento, el creador de la pregunta, quien diseñó la pregunta, digamos, la estableció de esa manera. Y es importante que se tenga muy en cuenta. Ahora, ¿cómo nosotros, cómo nosotros empezamos a tener un mejor entendimiento de todo lo que es y aborda la pregunta? Entonces, vamos a llevarnos a un ejemplo muy particular. Y aquí lo tenemos. Y ahí están viendo el ejemplo de cómo se divide una pregunta. La parte que ustedes ven resaltada en naranja es lo que conocemos como contexto. La parte que vemos en azul oscuro y que las letras son blancas se denomina enunciado y vemos lo que está en un recuadro verde y unas letras verdes oscuras y es lo que llamamos complemento u opciones de respuesta. Repito, es importante es importante que eso lo tengamos muy en cuenta, jóvenes. Es importante que eso lo tengamos muy en cuenta. Ahora, resulta trascendente a la hora de empezar a resolver preguntas que, oigan bien, que sepamos cuáles son esas estrategias o cuáles son esos elementos que nos ayudan a entender cómo la pregunta empieza a darse, empieza a generarse. Entonces, para eso, entonces fíjense que va a salir por ahí un amiguito de nosotros, y me gustaría que de alguna otra manera, a partir de esa plantilla que van a ver, cómo nosotros empezamos a trabajar. ¿Qué hace ese animalito que vemos ahí? Está oliendo, está olfateando. Y fíjense que aquí, a partir de la respuesta, es donde vienen los elementos más importantes, es donde vienen los elementos más sobresalientes. Ahora, miren lo que viene a presentarse a partir de este juego. Oigan bien, a partir de este juego con las respuestas. Entonces, aparece lo siguiente. ¿Cómo se da? Entonces, ojo, con las respuestas yo puedo ayudarme a responder preguntas cuando puede presentarse que leí la pregunta y no tengo idea de nada. No tengo idea de nada. Entonces, jóvenes, miren que a nosotros lograr interpretar y entender esta serie de cosas, entonces las respuestas, algunos entendidos, las categorizan de tres maneras, de cuatro formas, perdón. Una respuesta errada, hay una respuesta contradictoria, hay una respuesta distractora, hay una respuesta que es correcta. Otros entendidos hablan de que hay dos respuestas verdaderas y que hay dos respuestas que falsas. Otros dicen no, hay una respuesta que no tienen nada que ver, mientras hay otras respuestas que sí. Y aquí pues vemos la interacción en la que se encuentra. Entonces, ojo con esto porque ahora esto se va a poner interesante, jóvenes. Esto se va a poner interesante. Porque viene la hora del ay, 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 no la hora del ay, 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 viene la hora en que vamos a empezar a interactuar. Hay una gran cantidad de elementos aquí y quiero que esto se aproveche, digamos, desde la mejor manera. Entonces, fíjense aquí, va a aparecer ya en la diapositiva una pregunta. Y necesito que analicemos esto. Necesito que lean la pregunta, necesito que lean la pregunta y voy a dar 2 minutos para que me digan aquí cuáles son, ojo, cuál es la peor respuesta que puede brindarse.
Repito, estoy preguntando por cuál es la peor respuesta. Y el tiempo empieza a correr. Vamos a ver cuál es la peor respuesta. Yo dije cuál fue la peor respuesta. Más sin embargo, algunos de pronto se limitaron a contestar, algunos digamos se limitaron a contestar qué era, digamos, lo que queríamos, ¿no? Entonces, fíjense aquí para empezar a responder. Y todo está aquí en el elemento de la lectura. Entonces, nos dicen, un disco se mueve inicialmente con velocidad que constante. Ojo aquí. Miren aquí donde estoy resaltando esto. Y, y lo hace en línea recta sobre una mesa que expulsa aire. ¿Sí? Por unos agujeros. Muchos de ustedes creo que de pronto cuando han ido a los centros comerciales de sus ciudades, este juego que están aquí lo han hecho, lo han hecho. Profe, que repita que no se escucha. Cuando una variable es constante, quiere decir que esta no cambia con respecto al tiempo. Entonces empezamos a ver, oye, ¿en cuál gráfica no hay cambios? Entonces alguien dice, bueno, la gráfica A no tiene cambios, la gráfica B en un momento no hay cambios, la gráfica D. Pero aquí hay una gráfica que definitivamente sí tengo que sacarla de contexto, porque ahí en ningún momento estamos viendo que la variable se mantenga constante. ¿Estamos o no estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, saquemos la conclusión. ¿Cuál es la peor respuesta de todas las que teníamos? Si yo me pego a lo que dice el texto, que primero, oigan bien, que lo primero que tengo es velocidad constante, entonces, ¿cuál es la única gráfica que empieza en un momento donde hay velocidad constante? La primera parte donde hay velocidad constante. Y después me dicen, y posteriormente se apaga el aire y el disco vuelve a quedar sobre la mesa, deslizándose hasta detenerse. Oiga la clave. Si nos dicen que se está empezando a detener, ¿qué pasa con tu velocidad? Cuando te dicen te estás deteniendo, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Va a aumentar? Algunos miran, profe, ¿cómo se le ocurre? Si me están diciendo que está empezando a detenerse es porque la velocidad empieza a disminuir. Y fíjense la otra parte. Entonces quiero que pongan una manito o un chulito feliz todos los que acertaron con la respuesta D en esta primera pregunta, jóvenes. Quiero que vean la siguiente pregunta y me digan dos cosas. Primero van a colocar la respuesta correcta y después me van a colocar cuál es la peor respuesta. Entonces coloquen la respuesta correcta y cuál es la peor respuesta. Rapidito. La mejor respuesta o la respuesta correcta, mis queridos jóvenes, es desde la respuesta OK. La respuesta OK, aquí la estamos viendo. Aquí tenemos la respuesta correcta. Profe, ¿por qué? Una esfera se suelta desde lo alto de una rampa sin fricción y pasa por los puntos, punto 1, punto 2 y tenemos el punto ¿quién? 3. Entonces, ojo, fíjense en lo que empieza a suceder aquí. Aquí tendría yo la altura del punto 1, aquí tendríamos la altura del punto 2 y aquí lo que posiblemente sería la altura del punto 3. Algunos me dicen, profe, la altura empieza a disminuir. Ahora, fíjense de lo que nos habla. Si la energía total se conserva y se usan las siguientes convenciones, entonces miren lo que simboliza el color verde. ¿Energía qué? Cinética. Y la energía cinética está asociada con qué? Con movimiento. Si hablamos de energía potencial, esta es energía potencial gravitacional, hay que dejar claro, es la que está relacionada con qué? Con la altura. Y tenemos la energía mecánica total. Entonces, para dejar claridad en lo que estamos desarrollando, oigan bien, entonces, como me dicen la energía mecánica total, la energía mecánica nunca cambia. Y la energía mecánica es la suma de la energía potencial y de la energía cinética. Entonces, para dejar claridad sobre cuál es la peor respuesta, obviamente la peor respuesta bajo un criterio es quién. Esta es
por así decirlo, la peor de todas. Miren esta otra pregunta. Y vamos a ver qué sucede también. Y dirán, pero profe, ¿por qué está haciendo tanto énfasis en que, en energía? Porque de pronto para los que no lo saben, es el tema que más sale. En física, últimamente, las preguntas de energía son una constante. Entonces algunos dirán, profe, y quiero que me digan, ojo, aquí para esta pregunta es cuáles son las peores respuestas. Rapidito. Voy a dar un minutico rápidamente para que me digan cuáles son las peores respuestas. Y dije, ¿cuáles son las peores respuestas? ¿Cuáles son las peores respuestas? Entonces, para entender cuáles son las peores respuestas, voy a permitirme leerles el contexto de la pregunta. Entonces, fíjense aquí. Vamos a leer el contexto de la pregunta. Vamos a señalar con el colorcito azul. Entonces dice aquí, el salto con garrocha es un deporte que consiste en saltar la mayor altura posible, superando un listón. Aquí lo vemos. Esto es el objetivo de lo que se busca en la trayectoria. ¿Sí lo están viendo? Ok, perfecto. Dice, con la ayuda de una vara, ojo con esto que estoy encerrando aquí. Jóvenes, para todos. Cuando ustedes tengan una pregunta de esta y le aparezcan texto continuo, todo esto que vemos aquí es el texto continuo. Permítanme borrar esto un momentico. Voy a borrar para aclarar texto continuo y texto discontinuo. Sé que muchos lo manejan, pero no voy a dar por sentado. Voy a seguir yo, digamos, asumiendo lo que me toca. Entonces, esto que voy a encerrar es lo que denominamos texto continuo. Texto continuo. Esto que está acá es discontinuo. Entonces, las gráficas, las tablas son textos discontinuos. Ahora, ojo aquí. Cuando ustedes tengan un texto discontinuo y en este tipo de preguntas tienen una característica, ¿cuál es la característica principal? Cuando aparezca el primer punto y coma, cuando aparezca el primer punto seguido, el primer punto y aparte. De ahí en adelante aparece un elemento que sobresale mucho. Y aquí es donde empezamos nosotros a tener la esencia para responder. Aquí, ¿qué nos dice? ¿El saltador qué? ¿Quién me dice eso en energía? ¿Qué significa? Cuando me dicen el saltador corre unos metros. Rapidito me dijeron, profe, la peor es la C. Ve, tienen toda la razón. Pregunto, voy a seguir leyendo. El saltador corre unos metros, clava una vara en el suelo y se impulsa hasta superar el listón. Fíjense que aquí está, es lo que él hace. Supera, él aquí supera el listón. ¿Cierto? Después de lo cual suelta la vara y cae sobre una colchoneta, como se muestra en la figura. Aquí estamos viendo el efecto cuando este señor cae. Dice, como lo muestra en la figura, a partir de la información anterior, ojo aquí porque viene la clave. ¿Cuáles transformaciones de energía se dan? Miren la clave aquí. ¿En qué? En todo el proceso. Como me dicen a mí, en todo el proceso, ¿saben eso qué significa? Es que debo tener en cuenta cómo empieza todo el movimiento, cómo empieza todo lo que se genera, todo lo que se genera. Entonces, en este orden de ideas, en el primer punto, ¿qué voy a tener? En el primer punto, lo que tengo, oigan bien, en el primer punto, lo que tengo es simple y llanamente que, digamos, observar qué se me logra presentar. Y lo que vemos que se está presentando es que en el primer punto él corre. Y ya como algunos ya lo dijeron, no, profe, que el que él corra, eso es energía cinética. ¿Qué tipo de otra energía no se va a presentar? Algunos lo dirán de forma muy esquemática, profe, no hay energía térmica, porque no están diciendo ni que el hipotío tiene fiebre, ni que hay un sol, ni que está lloviendo, ni que hace frío. Entonces, digamos, felicito a todas esas personas que ahora me están también reforzando la teoría. Profe, las peores son la C y la D. Obviamente, bajo el contexto, en ningún momento
ni vemos energía eléctrica, ni vemos energía térmica. Ahora, voy a pasar a una última pregunta de análisis, como la están viendo ahí. Y quiero que aquí, oigan bien, quiero que aquí me digan cuál es la respuesta correcta. Y ojo, porque ¿de qué se trata este tipo de preguntas? Es de pasar, construir de tablas o de datos, transformar gráficas. Y dirán, profe, ¿cómo así? Miren que cuando tengan gráficas, es importante que miren los datos y miren aquí dónde están saliendo. ¿Cuáles son los datos que están saliendo? Ojo, tengo la primera información, la segunda información, la tercera, la cuarta y la quinta. Miren el análisis de relación que está ahí. ¿Oyeron? Entonces, esto me permite a mí pasar de una tabla, de una gráfica y construir, perdón, desde una información que mando a la tabla puedo generar una gráfica. Ahora, creo que hay personas aquí que me podrían decir, afirmar o asegurar o decir cuál es la que es la respuesta correcta. Caramba, dicen la D y la peor es la C. Por ahí algunos están hablando de la peor. Válido, pero fíjense algo. Miren el último dato. ¿Cuáles serían las respuestas? Algunos dirán, pero profe, miren el último dato. Yo los invito a que analicemos esto que voy a hacer ahora. Primero, miren desde dónde voy a tomar el análisis porque es muy importante saber analizarlo. Miren este dato. El último dato nos dice a nosotros que es 20.000 y 250. 20.000. En uno nos hablan de potencia, que son kilovatios, y en otro nos hablan de la longitud o el radio o el diámetro. ¿De qué nos están hablando acá? La imagen muestra la medida en metros que relaciona la potencia eléctrica que genera la medida en kilovatios. La longitud de las astas. Entonces, ojo aquí, longitud se da en metros. Entonces, fíjense aquí, la medida se da. Ahora, la potencia eléctrica se da en kilovatios. Entonces, fíjense, tenemos que buscar los datos donde la potencia eléctrica que estamos viendo aquí, esta potencia eléctrica que vemos aquí, tiene una característica, jóvenes. ¿Qué pasa con esa característica que estamos viendo aquí? Y es que esta tabla que vemos aquí no da los valores que nosotros, y está dando valores de longitud para los cuales allá no los tenemos. Fíjense qué pasa ahora en esta que tenemos acá. ¿Hasta dónde está llegando? Llega hasta los 20.000. Esta llega hasta cuánto? Hasta los 25.000. Pero esta que está acá, digamos, dice que 25.000, pero con metros. Y fíjense que son variables totalmente. O sea que de entrada, si jugamos 50-50, podemos eliminar ¿quién? Estas dos. Y rapidito, ¿quiénes me concluyen y me dicen cuál es la verdadera gráfica entre los dos? Pues obviamente, como lo estaban denotando algunos de los presentes, pues la respuesta correcta, mis queridos amigos, va a ser la respuesta D. Entonces, muchachos, los invito a lo que viene. Por favor, tómense el tiempo para responder. Y siempre, ojo, no se acostumbren a responder a la ligera. ¿Qué es importante, jóvenes? ¿Qué es importante para todos? Y es que tengamos en cuenta estos elementos a la hora de contestar preguntas. ¿Cuáles son esos elementos que debemos tener nosotros en cuenta a la hora de contestar preguntas? Uno, leer bien el contexto, muchachos. Ojo, leer bien el contexto. ¿Qué quiere decir leer bien el contexto? Mis queridos amigos, leer bien el contexto quiere decir, oigan bien, leer bien el contexto quiere decir que analizo toda la información que me dan, toda. Debo ir sumando todo eso que me dan, todo. Todo debo ir teniendo en cuenta. Si es un texto continuo, si es un texto discontinuo. Miren el otro aspecto importante que me dicen, analiza bien la pregunta. Ojo, muchos somos un poco acelerados y nos gusta es a veces malinterpretar lo que mal leemos y entendemos. Y no se trata de eso. Por acá, tercero, reflexionen. Por favor, reflexionen. ¿Qué en realidad es lo que me están preguntando? ¿Qué me están preguntando? Y por último, mis queridos,
internautas esto que ustedes ven aquí. Ojo, mirar si puedo trabajar con 50-50. ¿Qué es 50-50? Hombre, eliminemos esas dos. Profe, ¿cuándo lo hago? Cuando vienen esas preguntas dudosas que nos dejan azul. Ahí yo interactúo y ahí trabajo. Entonces, mis queridos aprendices, vamos a entrar entonces a lo que viene. Entonces, lo que viene lo hemos propuesto este año de diferentes formas. Ojo, vamos a trabajar por componentes y el primer componente que aparece ahí es mecánica. Ojo, para que estén muy pendientes. Fíjense que ahí les estoy dando los temas. Un tip, a veces preguntan, profe, ¿cuáles son los temas que más tengo que reforzar? ¿Cuáles son los temas que más tengo que trabajar? Entonces aquí vemos, en mecánica se habla de vectores, se habla de movimientos, leyes de Newton, torque de una fuerza, energía, colisiones, hidrostática. Y aquí aparece dos veces hidrostática, iba a colocar hidrodinámica. Ojo, hidrostática y hidrodinámica. Quiero hacer una salvedad. Últimamente no están saliendo preguntas ni de hidrostática ni de hidrodinámica. Profe, ¿cómo así? Empuje, principio de Arquímedes, caudal, ecuación de Bernoulli, fluidos en movimiento. Eso no sale. Pero no se ha dicho que eso no tiene que salir. Ojo, hay tanta cantidad de temas que los que construyen preguntas van evolucionando y también a veces van recordando algunos temas que a veces por el límite que se tiene de la gran cantidad de temas y también por las pocas preguntas que se tienen, no se abordan a veces todos los temas que tiene. Física tiene una cantidad de temas bastante extensos. Entonces, ojo, últimamente, fíjense algo que les quiero resaltar aquí, últimamente, ¿qué ha pasado o qué está pasando? Que de aquí es donde más preguntas están saliendo. Ojo con eso. De aquí es donde más preguntas están saliendo. Entonces, vamos a generar la primera pregunta para dar los primeros 2 minutos. Entonces, ojo con esto. Ahí está la primera pregunta. Entonces, me voy a silenciar y voy a dar 2 minutos rápidamente. Van a empezar a contar los 2 minutos, jóvenes, y lean y analicen. Entonces, fíjense aquí, y ojo, alguien dirá, profe, es que usted habló del tema ahora rato y hizo mucho énfasis en vector. Bueno, este color no se ve casi, vamos a ponerle este sí se ve. Bien, entonces miren la primera parte. Hacia arriba, ojo aquí, lo están viendo en el vector, hacia arriba que estamos viendo, esta es la fuerza de quién? De flotación. Hacia abajo, ¿quién estamos viendo? Aquí, ¿quién tenemos? El peso de la olla y acá, a un lado, tenemos ¿qué? La tensión de la cuerda. Si uno se tomase la molestia de hacer un análisis y tomar la longitud de este vector y la longitud de este vector, si eso está bien hecho, al tú sumar esos dos vectores, serían iguales al vector de la fuerza de flotación. Entonces, muchos podrán sustentarse y dirán, bueno, profe, aquí yo voy a decir que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, pero viene el interrogante. ¿En dónde esa sumatoria de fuerzas es igual a cero? Entonces la gente dirá, profe, fácil, las fuerzas van hacia arriba y hacia abajo. Por ende, la sumatoria de fuerzas la tengo que plantear es en el eje ¿quién? Y. Muy bien. Entonces, ¿qué observamos? Si hacemos el análisis hacia arriba, tenemos ¿quién? Esta que es la fuerza de flotación, esto que es el peso y esto que es ¿quién? La tensión. Entonces, hacia arriba tenemos la fuerza de flotación, va a ser igual a quién? Al peso más lo que ejerza quién? La tensión. Entonces todos creo que de forma unísona llegan a una conclusión ineludible de cuál es la respuesta correcta. ¿Y cuál es la respuesta correcta allí? Aquí la tenemos, mis queridos jóvenes. Aquí la tenemos. ¿Cuál es la respuesta correcta? Entonces felicito a estos jóvenes. Bien, miren la siguiente pregunta, jóvenes. Miren la siguiente pregunta. Entonces, los invito y van a empezar los 2 minutos. Rapidito, ingeniero. Empecemos con el control. Y leanla bien, por favor. Siempre oigan bien cuál es la respuesta correcta y cuál es la peor o cuáles podemos eliminar. Rapidito,
Voy a aclarar dudas porque esto me está, como dicen por ahí, me está, digamos, viendo para ver dónde, cómo está el chat. Bien, entonces voy a empezar a explicar y aclarar. Voy a explicar para que cada quien saque su duda, jóvenes. Primera recomendación que voy a darles a todos y es, ojo, cuando nosotros veamos siempre que a nosotros nos brinden siempre que a nosotros nos brinden una ecuación, es importante tener en cuenta la ecuación que nos estén dando. Entonces, acá nos dieron la siguiente expresión. Fíjense acá, ¿sí? Tensión es igual a masa por gravedad sobre 2 seno de agua. Miren lo que ahí está, digamos, saliendo eso. Dice, un estudiante analiza las fuerzas que actúan sobre un semáforo, de tal manera que la tensión de las cuerdas, de tal manera que la tensión de las cuerdas que la sostienen, que la sostenga están en reposo. Él construye la siguiente ecuación y gráfica. O sea, aquí está la gráfica, vemos el semáforo, tengo una tensión hacia acá, es un cable, una cuerda que llega, y aquí tenemos el semáforo. Hacia abajo actúa el peso del semáforo, que es masa por gravedad. Ahora, si yo quiero, por así decirlo, tener una connotación, si yo quiero tener una mejor connotación en esto, jóvenes, creo que voy a permitirme hacer algo. Entonces presten atención aquí, para que ustedes mismos van a sacar la conclusión. Entonces fíjense esto que voy a hacer. Voy a ver. Ojo aquí, porque miren lo que viene a presentarse. ¿Sí? Entonces, tengo una tensión hacia acá y tengo otra tensión hacia acá. Y hacia abajo, ¿quién actúa? Pues obviamente hacia abajo va a actuar el peso, que es masa por gravedad. ¿Qué me está diciendo a mí ahí la gráfica? Y miren que tensión es igual, masa por gravedad sobre 2 veces el seno. Ahora, yo quiero que me digan, ojo, si se acuerdan algunos de lo que dieron el año pasado. El seno depende de los valores que tenga, pero hay valores de seno que van a ser cero. ¿Qué pasa si un valor del seno, aquí donde ustedes lo ven en el denominador, qué pasa si un valor de estos que ahí ven da cero? Yo pregunto, y voy a hacer una pregunta muy concreta. Imagínense que el peso nos dio 100 newtons y ustedes lo van a dividir entre cero. ¿Qué pasa los que ya vieron funciones, los que han dado límite, cuando cero divide una variable? A ver, quiero escucharlo desde el chat, quiero ver lo que me van a responder y quiero que sean muy objetivos y analíticos al darme esa respuesta. Creo que con la aclaración que acabo de dar pueden responder claramente esa pregunta. Replanteen de nuevo cuál es la respuesta correcta, caballeros. Por acá estoy viendo algunos, creo que algunos empiezan a analizar. Y obviamente lo que acaban de decir muchos es lo que estamos entendiendo como la respuesta correcta. Y aquí se la señalo. Entonces, prepárense, jóvenes, para entrar a la siguiente pregunta. Vamos a dar el tiempo. Por favor, no se olviden, ahí tienen el link para que escaneen en nuestros canales de comunicación. Y vamos con esta pregunta. Acá Seba, por acá desde Cali, también me dicen que es la C. Bueno, por lo visto, esta pregunta no ha generado ningún tipo de choques. Y vamos a leer rápidamente. Y la clave, pues obviamente, está en el análisis de la información que nos están dando. Entonces nos dice lo siguiente, para ir, digamos, trabajando de la mejor manera. Entonces, jóvenes, dice, un estudiante observa que cuando coloca un botellón de agua de 500, de 20 kilogramos sobre una base sostenida por vasos de icopor vacíos, son aplastados. Entonces, miren el primer escenario que me están diciendo. Aquí esto partió los vasitos.
Sin embargo, si se aumenta el número de vasos, ojo, para soportar el botellón, dice, si lo sostiene, miren aquí este escenario, y aquí ya no los están diciendo. Aquí no los dicen. Los vasos, fíjense que la infografía está siendo clave. Ahora, un estudiante realiza un experimento y obtiene los siguientes resultados. Ojo aquí. ¿Qué observamos aquí? El peso del botellón. Eso nunca cambió. Pero miren esta relación entre el número de vasos y la presión. Entonces, fíjense qué pasa aquí. Cuando se coloca un vaso, la presión es ¿cuánto? 200. Perdón, 2. Cuando se colocan dos vasos, la presión es de 1. Cuando se colocan tres vasos, la presión es de 0,67 y cuando se colocan cuatro vasos, la presión ahora. ¿Esto por qué se debe? Muchos preguntarán. Y vamos a hablar aquí. Presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando uno aumenta, oigan bien, la fuerza es la misma, pero cuando uno aumenta el área, ¿qué va a pasar con la presión? La presión disminuye. Quiere decir que la presión y el área son variables inversamente ¿qué? Proporcionales. Al colocar la gran cantidad de vasos, fíjense que aquí la presión, vamos a borrar aquí un momentico esto, ahora sí. Entonces, fíjense en esto. ¿Qué pasa? ¿Cuántos vasos tengo aquí? Aquí tengo dos vasos. Pero acá, ¿qué sucede? El número de vasos fue ¿qué? Fue aumentando. Y como va aumentando el número de vasos, va aumentando el área. Y lo que decíamos de la fórmula. Presión es igual a fuerza sobre área. La fuerza se mantuvo constante, esta nunca cambia, porque la fuerza que están viendo ahí es el peso del botellón, pero el área sí fue variando. Eso es lo que hace que la presión disminuya. Y lo que han dicho todos los jóvenes, todos los que han interactuado, pues es la respuesta correcta. Y quiero felicitarlos a todos. Quiero felicitarlos en realidad, porque aquí se trata de hacer un análisis o alguien dirá, no, profe, yo simplemente veo la relación de lo que me está mostrando la gráfica, la tabla de valores, que ir aumentando el número de vasos, la presión disminuye, son variables inversamente que proporcionales. Entonces también es otro elemento. Algunos, como les dije, abra usted yo y explico la fórmula, sí, porque este es el concepto de presión mecánica o el principio de Pascal, es el principio que utilizan las famosas prensas hidráulicas, como ustedes pueden subir, digamos, un carro. Bien, rápidamente, ¿cuál es la respuesta correcta aquí? Ojo a lo que nos dicen. Si se sabe que su energía cinética aumenta cuando aumenta la velocidad y que su energía potencial aumenta cuando aumenta su altura, entonces nos están diciendo cuáles son las variables que relacionan cada tipo de energía. La energía cinética va relacionada con la velocidad, la energía potencial va relacionada con la altura. Entonces, fíjense, es fácil aquí entender cuál es el escenario y qué es lo que empieza a presentarse. Dice, ¿cómo cambian las energías cinética y potencial del joven antes de llegar al suelo? Pero miren algo muy particular. Si el joven, si el joven comienza a descender por la rampa desde la cumbre hasta llegar al suelo. Entonces miren lo chévere que pasa aquí. El joven empieza. ¿Qué empieza a suceder con la altura? ¿Qué empieza a suceder con las alturas? Las alturas empiezan a ¿qué? A disminuir. ¿Y qué pasa en la medida en que él empieza a bajar? ¿Qué pasa con la velocidad? La velocidad empieza a ¿qué?
subir. Entonces aquí es donde vemos lo que hablamos del principio de conservación de la energía, que esta no se crea ni se destruye, simplemente que se transforma. Lo que tiene en el punto más alto de energía potencial empieza a transformarse en energía ¿qué? Cinética. ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? La energía potencial va a aumentar. La energía potencial va a aumentar. ¿Va a disminuir la energía cinética? La energía cinética aumenta y la energía potencial se mantiene constante. Entonces, esto sí es verdad. Pero esto que está acá, ¿cómo esto se mantiene constante? ¿Qué va a violar el principio de conservación de la energía? Si está bajando, ahora aumenta la energía cinética y disminuye la energía potencial. Y la gente dice, profe, esto que está aquí, estas son dos afirmaciones que son verdad. Y miremos lo que dice el último. La energía cinética se mantiene constante. Pues esta energía no se mantiene constante. Por ende, la respuesta correcta, aquí la tenemos, mis queridos amigos. Vamos a ver una pregunta de termodinámica, si el tiempo pues me permite, pues empezaremos, jóvenes, a, digamos, empezar a trabajar. Entonces, acá en termodinámica, ojo con los temas de escalas de temperatura, dilatación lineal, superficial, volumétrica, mecanismos de transferencia de calor, procesos termodinámicos, primera y segunda ley, diagramas y ciclos. Aquí está, digamos, la característica, digamos, de estos temas, jóvenes. Estos son los temas, digamos, más relevantes que tenemos aquí. Voy entonces a colocar el primer problema de esto. Voy a colocar el primer problema de termodinámica y una vez coloque el problema, entonces ya ustedes saben cuál es la metodología, damos los 2 minutos. Entonces empiezo a colocar el siguiente problema. Y ahí lo tenemos. Empiezan a correr los 2 o los 3 minutos acá. Bien, mis queridos amigos, veo que esto está generando. A ver, ingeniero, ¿cuál es la respuesta que más se repite, ingeniera? La A. La A, no. Algunos dicen que no. Bien, vamos a ver cómo resolvemos esto, mis queridos aprendices. Mis queridos aprendices. Entonces, vamos a ver cómo esto nos ayuda a entender todo. Dice aquí, Juan calienta una gran cantidad de agua en una olla. Al retirarla del fuego, la temperatura del agua se mide con un termómetro. Y esta indica que son ¿cuántos? 100 grados centígrados. Juan mide la temperatura del medio ambiente y obtiene que son ¿cuántos? 20. Primer dato, ¿en qué punto tiene que partir la gráfica? Todos tienen que empezar ¿en dónde? Desde 100. Todas las gráficas parten de lo mismo. ¿Y a dónde tienen que terminar? En 20. O sea que el cambio de temperatura es desde ¿quién? Desde 100 hasta 20. Primer buen análisis que tenemos. Ahora, fíjense dónde viene la clave. Aquí aparece el primer punto seguido. Fíjense, ¿se acuerdan de la observación que les había hecho al inicio? Nos dice, la ley de enfriamiento de Newton establece que cuanto mayor es la diferencia de temperatura entre un objeto y el ambiente, mayor es el flujo de calor. Y por tanto, miren la palabra clave, aquí la tenemos, más rápido que. Si se enfría más rápido, entonces ¿demora más tiempo o demora menos tiempo, jóvenes? A ver, rapidito. ¿En cuál alcanza la temperatura de los 20 grados Celsius más rápido? Aquí llega este tiempo. Aquí llega este tiempo. Aquí llega este tiempo. Y miren este señor aquí. ¿Cuál es la que demora menos tiempo? Obviamente, la opción. ¿Estamos de acuerdo? Felicito a todos esos jóvenes que lograron de forma asertiva dar con la respuesta correcta. Aquí va. Aquí va la siguiente pregunta y tienen los 2 minutos. Bien, entonces estamos viendo que se generó una excelente participación y creo que cada vez más cuando uno está haciendo este ejercicio es importante ver cómo cada uno de los que están logran entender muy bien el análisis. Ojo, en la esencia fundamental aquí, jóvenes, está en el análisis de la buena lectura. Voy a ser rápido porque
Cuando uno empieza que el tiempo uno se le va y uno se emociona mucho con la participación activa de todos ustedes. Quiero felicitarlos desde todas las ciudades para Edúcate y para el grupo Edúcate Colombia. Es importante mantener este tipo de espacios que lo que quieren es que bajo una idea innovadora, bajo una forma recreativa, tenemos espacios de aprendizaje, espacios donde nos divertimos, donde aprendemos. Eso es lo que hoy queremos, eso es lo que nos caracteriza, eso es lo que nos hace ser diferentes. Y bueno, entrando en contexto, muchachos, voy a leer rápidamente la pregunta. Dice: un estudiante enrolla una cuerda a una rueda con paletas que tiene sujeto a otro extremo una masa y la deja caer para agitar el agua. Cuando la masa se libera y cae cierta altura, ojo, cae cierta altura, se observa un aumento en la temperatura del termómetro. O sea, se observa un aumento en la lectura del termómetro cuando el sistema está completamente aislado. Ojo por esto. Sistema completamente aislado. ¿Qué quiere decir el sistema completamente aislado? Un sistema completamente aislado, jóvenes, es aquel, oigan bien, es aquel que no permite que haya que exista transferencia de calor hacia afuera. No hay pérdida de energía. ¿Sí? Un sistema completamente aislado. Ahí es donde aplica el famoso término adiabático. Adiabático es lo mismo que ustedes hubiesen dicho completamente aislado. Entonces entendamos rápido, dice: para predecir el aumento de la temperatura del agua, el estudiante supone que toda la energía potencial gravitacional, oigan bien, que toda la energía potencial gravitacional de la masa se convierte ¿en qué? En calor. Sin embargo, al medir la temperatura al final del experimento, nota que la temperatura del agua es un poco menor a la predicha. O sea que no toda la energía potencial gravitacional se transformó en energía ¿qué? Calórica. Dice aquí: ¿cuáles de las siguientes suposiciones, cuáles de las siguientes opciones puede ser una razón para que el termómetro registre una temperatura menor? Quiere decir que no toda la energía pasó a energía calórica. ¿En qué se transformó esa otra parte de la energía? Entonces voy a leer cosas. Dice, voy a leer la opción B. Dice: se aumenta la energía potencial. Ya por allá nos dijeron que la energía potencial empieza a ¿qué? Se transforma y se convierte en ¿qué? En calor. Quiere decir que la energía potencial va bajando. Profe, ¿de dónde lo puede demostrar? La energía potencial depende de quién, de la altura. Si tú comparas la altura inicial y la altura final, la altura inicial es mayor que la altura que, por ende, la energía potencial gravitacional que disminuyó. Entonces no podemos decir que la energía potencial aumenta. Al aumentar la energía potencial, la masa, la energía potencial que no aumentó. Dice: parte del calor que genera la transforma en energía que no hay más energía potencial, porque la energía potencial, y fíjense que ustedes automáticamente desde aquí pueden descartar que si está sucediendo, parte de la energía potencial de la masa se transforma en energía que, porque obviamente aquí hay un movimiento que absorbe para que le dé el movimiento de las aspas, y eso hace que esa energía vaya y se genere el incremento. Voy a dejar esta pregunta que está aquí. Paso a una de electromagnetismo que no había puesto, esta pregunta que también de aquí de circuito, y después hacemos una última de onda. Bien, aquí es importante tener los conceptos de qué pasa cuando los circuitos, tenemos circuitos en serie y en paralelo. Entonces, fíjense que yo tengo circuitos que están cumpliendo con una característica. Miren cómo aparecen los circuitos, todos estos bombillos aquí están ¿en qué? En serie. Los azules todos están en serie y los amarillos están en serie también. Entonces, nos dicen que un bombillo está fundido. Si este bombillo que está aquí pasa la corriente simplemente, pero el hecho de que los demás bombillos sí funcionan por estar en un circuito ¿en qué? En paralelo. Jóvenes, la respuesta correcta para todos es ¿quién? ¿Estamos de acuerdo? Entonces paso a la siguiente pregunta
para terminar, jóvenes. Esto es un espacio donde queremos. Miren esta pregunta, por favor, que es bastante interesante, con la que vamos a terminar. Entonces, por favor, lean esta primera parte. Léanla rápidamente. Bien. Entonces, creo que algunos han visto esto. Ya leyeron el contexto y se dieron cuenta que era lo que pasaba. Aquí hay algo que es importante analizar de todo el contexto que nos da la pregunta. Y nos lo dice el gráfico y también nos lo da la imagen. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice acá? Y ya a partir de ahí, miramos cuál es la opción correcta. A ver, jóvenes. Rapidito. B. Cundinamarca, han visto la popa. Cundinamarca, visto la popa de la popa. Cartagena es. ¿Qué más? Cartagena, Cali. Cali, qué bien, Cali. Respondió Cali. Girón. Girón, caramba, qué bien. Jóvenes, entonces, para nosotros, como Edúcate para el Saber, Barranquilla, Santa Marta, Neiva. Barranquilla, Santa Marta, Neiva, es bueno que se haya mantenido todo el momento. Para nosotros es un enorme placer, digamos, haber, compartido este momento con ustedes. Y la verdad es que los invitamos a que sigan por todos nuestros canales. Es importante que escaneen este código QR, que lo compartan, estén pendientes de toda la información. Vamos a generar en estos canales información, vamos a ir colocando preguntas para que ustedes vayan interactuando y van a tener, digamos, un espacio de crecimiento, de esparcimiento, pero también de calidad. Muchachos, muchísimas gracias por estar allí. Desde el Grupo Edúcate Colombia, estamos con los brazos abiertos desde Edúcate para el Saber. También en la ciudad de Cartagena estamos para recibirlo. Les habló Juan Carlos Alquerque Cuesta, un servidor más, acá con el apoyo del ingeniero Daniel. Ya le llegó el color, muchachos, y que Dios los bendiga. Espero que les haya agradado y estén pendientes. Ya saben, esto siempre va a ser cada 15 días, todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Los invitamos y estén pendientes. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y la invitación es a seguir siempre con ustedes. El Grupo Edúcate Colombia y Edúcate para el Saber y todas las otras empresas que hacen parte de este conglomerado, estamos aquí para brindarles siempre alternativas de solución y de felicidad. Muchachos, que Dios los bendiga y espero que la hayan pasado bien. Se les quiere mucho. Gracias.